Un hermoso y lindo martes, muchas bendiciones. Bueno, hoy nos toca, ya vimos el diluvio, hoy nos toca ver el fin del diluvio. Ahora imaginemos un poquito ese fin de la lluvia, ¿no? Después de que vino la lluvia, pues ahora viene la calma. Pero, ¿qué pasó? Y eso es lo que vamos a ver, qué sucedió después de que las aguas dejaron de correr o después de que la lluvia dejó de caer desde las nubes de los cielos. Y hoy, para llevar a cabo esta hermosa lección, eh, nuevamente en este día martes, mi hermana Irma sigue acompañándome para compartir con ustedes esta hermosa lección. Irma, Listo, pastor. bienvenida. Otra vez, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y bueno, no vamos a hablar ya tanto porque después del tiempo se nos acaba, pastor, y no alcanzamos a cubrir la lección. Y venimos aquí para hacer el repaso de la lección. Y es lo que queremos aventajar, queremos avanzar y de esta manera, pues, compartir con ustedes lo que el Señor ha impresionado a nosotros, ¿verdad, pastor? Así es de que vamos de lleno entonces a el fin del diluvio. Bien, vamos a ir a la oración y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos guíe en este momento. Así es de Amén. que les invitamos para que nos acompañen para orar y pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe en esta hermosa lectura. Señor y amante Padre, gracias te damos por darnos, Padre, esta historia antidiluviana. Gracias, Señor, aún por todo lo que nos cuentas a través de tu palabra, lo que pasó, lo que sucedió y por qué, Señor, tuvo que suceder. En este momento estamos por estudiar el fin de ese diluvio que tú mandaste a la tierra para determinar, Padre, y acabar con el pecado de ese tiempo. Te pedimos que en este momento nos des el discernimiento de tu palabra y que podamos así, Señor, meditar y pensar en esos tiempos que en algún día, Señor, quizás ya no con agua, pero de la misma forma, el mundo también estará, Padre, sufriendo y sintiendo el rigor del pecado plenamente en sus cuerpos. Te pedimos que nos des el discernimiento para poder entender y comprender la gran necesidad de este tiempo para encomendarnos a ti y poder limpiar, Padre, de nosotros esa falta y esa ofensa que podríamos estar haciendo a tu presencia. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. Bien, El Irma, fin. el fin. El fin del fin. Se acabó el agua, pero la que caía de arriba. Yo estaba comentando fuera de cámara con el pastor y le decía, pastor, pues a veces como que uno ya no escuchas que está cayendo el agua, ¿no? A veces cuando uno escucha aquí dices, ay, pues ya se acabó, voy a salir. O está lloviendo. Sí, pero sabemos que cuando ya, no sé, la gotita, pues ya acabó, ya se terminó y es lo que nos está hablando aquí, el fin del diluvio. Pero la gran pregunta se presenta aquí, pastor, el decirnos, ¿será que se olvidó Dios de Noé cuando estuvo dentro del arca después del grande diluvio que él envió? ¿Acaso se olvida Dios de cada uno de nosotros en medio de nuestros problemas o tormentas que nosotros tenemos? La palabra de Dios dice que no, ¿verdad? Él siempre está pendiente de nosotros. Y a mí me gustaría, pastor, hacer esta lectura aquí. En nuestra elevada vocación, y esta es un matinal, que si usted la puede adquirir, adquiérala. Está llena de bendiciones, llena de promesas. Y dice aquí, oh, cuán fácil es que nos olvidemos de Dios. Cuando Él nunca nos olvida, Él nos visita a cada hora con su misericordia. Una promesa hermosa, hermosísima. Dice que Él está siempre pendiente de nosotros. Y aquí en la lección pues vemos que dice el fin del diluvio. Me imagino que ustedes ya estudiaron, ya se dieron cuenta que el hecho de que diga aquí que Él se olvida no es tal cosa, ¿no?
Yo le comentaba al pastor el hecho de que dice aquí que después de que las aguas prevalecieron sobre la tierra, todavía tuvo que esperar Noé dentro del arca 150 días. Y yo le comentaba al pastor, pues, ¿por qué tanto tiempo? 150. Es de admirar la paciencia de Noé. Porque pues uno tiende a ser como que un poquito impaciente, ¿sí o no, pastor? O sea, se acaba cierta cosa y ya lo que queremos es avanzar, pero cuando a veces el Señor dice, espera, aún todavía no, ¿no? Y en este caso, pues imagínense, Noé tuvo que esperar pacientemente 150 días. Pero también se nos habla aquí en Génesis 8:1, que se nos hace la pregunta, ¿qué significa que Dios se acordó de Noé? Se nos habla aquí de la promesa, ¿verdad? Que nosotros la tenemos hasta el día de hoy. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pastor, ¿será entonces que Noé tuvo que esperar estos 150 días para que entonces las aguas bajaran? ¿Se Ya establecieran? decías tú la paciencia de Noé, ¿no? En realidad, como comentábamos fuera de cámara, Irma, pues Noé en realidad no tenía también a dónde ir. Y yo creo que la única parte que él podía caminar era la parte de arriba del barco. Allí es donde él podía, y que fue por ahí por donde sacó estos dos pajaritos, ¿no? El cuervo y la paloma. Que yo, por cierto, le preguntaba a usted, ¿por qué un cuervo? ¿Por qué tuvo que primero mandar un cuervo, no un águila o cualquier otro tipo de ave, para que fuera, que se podríamos decir, sondear a ver si ya las aguas habían bajado? ¿Verdad? Bueno, hay muchas interrogativas que podemos hacernos, ¿no? Como decir, la desesperación de Noé, y no nomás de él, de Los sus hijos, de animales. sus nueras, de su esposa, los animales que había ahí, se imaginan el tiempo, aparte de los 40 ya que habían sufrido con la lluvia, y ahora 150 más, esperar, y quizás, como yo te decía, ¿no? Si uno se va a alta mar y paras tu lancha ahí, la lanchita empieza a subir y bajar. Que llega un momento, si tú no vas preparado, te tiende como a revolver el estómago y empezar a marearte. Es una cosa horrible lo que uno vive cuando está en alta mar. Se los digo por experiencia, porque yo sí he andado en alta mar, en lancha, y es duro. El agua no está quieta, el agua se mueve y el barco también. Entonces, Noé, pues viviendo ahí 150 días esperando, y Dios tiene que hacer algo. Ahora, Dios tiene que usar nuevamente la naturaleza para poder bajar el nivel del agua, ¿ok? Como que el aire empezó a correr y el agua empezó a moverse a tal grado de que pues el barquito o aquella... ¿Cuál barquito, pastor? El arca, no era un El arca, barquito, porque bueno, acuérdese que estaba lleno de claro, ¿verdad? animales. Pues hoy ya el hombre ha inventado barcos tan más grandes que... Tenemos el pero Queen Mary. sí, era realmente lo único que puedo decir de esta arca es, yo creo que no hubo un arquitecto mejor. No El hay un creador. arquitecto que lo haya hecho como hoy. Cualquier barco, por muy grande y que esté, se desbarata con cualquier choque que tiene. Pero este no, este chocaba y chocaba, y aún pues era cuidado también por los ángeles, pero de una forma Dios lo mantuvo, y porque se hizo ahora sí de una manera que Dios le mandó a Noé que lo hiciera. Pero la verdad, Irma, es de que pues el diluvio se acabó, pero ahora había una necesidad, los alimentos se habían acabado. Y Noé tenía temor a los animales. Bueno, ahí el espíritu de profecía, pastor, se nos dice, ¿no? Que ya cuando
la tremenda arca paró. Al salir, el Espíritu de Profecía dice que Noé entró con ese temor, que se cumple nuevamente la promesa cuando se la dio a Adán y a Eva, que dijo que entonces ahora nosotros íbamos a tener temor hacia los animales. Y claro, la vegetación había terminado, ya no había nada, ni siquiera animales muertos para comer, que fue cuando el Señor ahí entonces les da permiso, podríamos decir, ¿verdad? Les autoriza que puedan consumir carne. Ahora, me llama la atención porque no nomás es así cualquier carne. No, claro. No era cualquier carne. O sea, era una carne limpia y llevaba un proceso en cuestión de preparación, al igual que lo que estudiamos ayer, ¿no? La preparación del diluvio. Lo mismo empezamos ahora nosotros con esto. Todo había terminado, pastor. No teníamos nada. Todo lo que era bueno que el Señor había creado, ahora no había nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A comer carne. ¿Ya? Pero, sin embargo, pues el Señor nos da esa promesa, ¿no? Él tiene, de todas maneras, se compromete con nosotros. De decir, a pesar de que no hay la vegetación que yo les di en la antigüedad, al principio de la creación, de todas maneras Él estaba comprometido con nosotros. Siempre ha estado comprometido el Señor con nosotros, a darnos lo que nosotros necesitamos. Yo creo que todos tenemos varias preguntas y que a su forma de toda esta historia de los antediluvianos, aún con Noé, en aquellos tiempos los animales no eran agresivos. Y yo veo, por eso era por experiencia, en mi pueblo, una palomita no te deja ni siquiera 1 metro a dejarte arrimar, no lo deja. Aquí en este país, tú casi las agarras y la palomita no vuela. ¿Por qué en los pueblos los animales son así? Esa es su naturaleza, pues, ¿no? No, es que, bueno, realmente la sierva del Señor dice que cuando Noé iba a abrir la puerta para que los animales salieran, Noé tenía miedo. Pero también dice que Dios le mandó un ángel para decirle que no tuviera miedo, que él, es más, sucede lo mismo que sucedió con Adán, ¿no? O sea, Adán le entregó todo en sus manos y a Noé le pasó lo mismo. O sea, le dijo, hay un eres paralelismo. tú, sí, eres tú. ¿Quién los va a gobernar? Ellos están atemorizados por ti. O sea, tú eres ahora sí, el jefe aquí. Y en el transcurso del tiempo, pues vemos que Dios ahora les autoriza comer los animales. Y ahí es donde empieza el peligro ahora. Ahora el animal se da cuenta que es buscado, no como mascota. Exacto. No como para poder tener. Ahora el animal se da cuenta que para es buscado ser agredido. Para alimento. Entonces, allí empieza el temor del animal y la enemistad entre el animal y el hombre. Por eso es que el animal tiende muchas veces a atacar al hombre. Y fíjese, pastor, en lo que usted está mencionando. Yo tengo en casa 2 pajaritos, parrotlets, ¿verdad? Y son unas bestiecitas así chiquitas. Pero siempre está en ellos el estar picando, ¿verdad? Y imagínese usted, una bestia así, pequeñita, chiquita. Y yo no me atrevo a meterle la mano porque me muerde y me duele. Cuando yo debería de dominar y darle, ¿verdad? Decirle a él, cálmate o algo. No, o sea, yo huyo de ese pequeño animalito. Ahora imagínense cuando se bajaron el león y el elefante, o sea, todos estos animales tan inmensos. Aunque claro, Noé tampoco era chiquito, ¿verdad? Dice que todavía Noé preservaba todavía la estatura. La verdad, Irma, mira, vamos a tratar de ver qué nos dice la sierva del Señor aquí en el libro Historia de las Patriarcas y Profetas, de lo que en realidad fue, en primer lugar, lo que fue el diluvio para poder ver el fin del diluvio. Pero miren lo que pasó.
Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquellas extrañas escenas y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicadora. ¿Predicadora? Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Yo creo que esa palabra predicadora no. Ok. Aquel singular predicador a cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Para la gente, ok. Bueno, la verdad es de que vemos en primer lugar el anuncio. ¿A quiénes? A los de ese tiempo, a los antidiluvianos. Vemos aún en su construcción que había un mensaje para ellos. Pero después nos dice también en el libro Spiritual Gift, ¿no? En el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 87 y 88, los sucesos del diluvio. Dice, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Fíjense, tú imagínate, el diablo es espíritu, es un espíritu. Los ángeles malos son espíritus. Ellos, en medio de esa agua, no había dónde ocultarse, porque no nomás era agua de arriba, sino dice que las fuentes, la tierra se abrió, brotaba agua por debajo de la tierra. O sea que estos ángeles malignos no tenían a dónde refugiarse. Esto era mundial. Hubo un temor en ellos mismos de que realmente allá ellos creyeron que también el fin de ellos estaba ahí, tan rápido. Pero dice ella, en aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Los ángeles, como los antediluvianos, habían transgredido la ley de Dios. Y ahora los ángeles se dan cuenta, ángeles malos, que realmente el haber renunciado, el haber roto, el haber corrompido, transgredido la ley de Dios, trajo esa consecuencia. Porque aquí no es tanto de ellos ya eran violadores y son violadores, pero ahora los antediluvianos, aquello que salió directamente en el cual Dios se tomó un tiempo para formar al hombre, ahora ya también habían renunciado al Señor. Dice ella, pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. O sea, que vemos, hermanos, que el pecado realmente es algo terrible, que no nos deja ver la santidad en la cual Dios nos quiere tener. Y es verdad, miren Noé, que un hombre sencillo, humilde, quizás viejito, y no lo respetaban. Ahora podemos ver a Moisés cuando bajó de la montaña. El pueblo se tapaba el rostro porque no podían ver a Moisés al rostro. Tuvieron que taparle el rostro a Moisés. Eso nos lleva a pensar a nosotros qué tan grande es la santidad de Dios. Amén. O sea, no creamos, hermanos, que así de sencillo decir, oh, yo estoy bien con Dios, yo en realidad pues no hago mal a nadie, estoy bien, me porto bien. No, eso va mucho más allá, a profundidad. O sea, que sí, hay que vivir y buscar vivir una vida de santidad.
Por eso que este fin de diluvio nos dice también la sierva del Señor, ahora sí, en el libro que lleva por nombre ¿qué? Spiritual gifts. Espíritu Gift, en la tomo 3, en la página 77. Miren cómo dice ella. Las aguas habían subido a 15 codos arriba de las montañas más altas. Yo estuve viendo lo que es un codo. Y un codo, claro, hay muchas diferencias porque el codo se medía de lo que es el codo que tenemos y la punta de la mano. Eso era un codo. Pero hoy y en aquellos tiempos, pues no todos tenían la misma medida, tanto en los hebreos como en los egipcios. O sea, eran diferentes medidas. Pero la medida que más se da es 44.45 centímetros, un codo. Ahora, se imaginan, dicen que las aguas habían subido a 15 codos arriba de las montañas más altas. Bueno, ayer estuvimos escuchando que hoy en día se habla de montañas altísimas que hay. No sé en ese tiempo antes del diluvio cuál era la montaña más alta, pero si la montaña más alta tenía en realidad 15 codos, todavía el nivel del agua arriba de ellos, ¿quién podría sostenerse? Yo creo que los hombres eran altos en ese tiempo también. Así es de que nos damos cuenta que no era fácil sobrevivir. El Señor se acordó de Noé y a medida que las aguas del diluvio bajaban, hizo que el arca descansara sobre la cima de un grupo de montañas que Dios en su poder preservó y mantuvo firmes durante toda aquella tempestad violenta. O sea, miren, como Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, lo que venía, ya había también aún hasta preparado el puerto donde el barco o el arca iba a descansar. Dios ya le tenía todo listo a Noé, hasta dónde iba a llegar su viaje, ¿verdad? Así es de que por eso nosotros tenemos que confiar de que hoy en día, aunque estemos pasando tribulaciones, angustias, problemas, enfermedades, muertes, ya Dios también preparó. Como dijo el Señor, voy pues a preparar un lugar para vosotros. O sea, todo está listo. ¿Qué falta? Que nosotros cumplamos con el mandato del Señor. Sigue diciendo, estas montañas estaban muy poco separadas entre sí y el arca flotaba y descansaba sobre unas y luego sobre otra de ellas, y ya no era azotada por los vastos océanos. Esto fue un gran alivio para Noé y para todos los que estaban con él dentro del arca. A medida que iban apareciendo las montañas y las colinas, mostraban una condición accidentada y requebrajada, y todo a su alrededor parecía un mar de aguas turbulentas y barro blando, o sea, lodo. ¿Se imaginan ahora Noé? Que él vio la belleza de la tierra y ahora por ese diluvio ve todo destruido. Lodo, realmente algo horrible. Para él, al salir de esa arca, puede ver realmente lo que el pecado ocasionó. Así como los mismos ángeles diabólicos. Ahora ven toda la destrucción que ellos ocasionaron cuando, en primer lugar, se le rebelaron a Dios en el cielo. En segundo lugar, hicieron caer al hombre en el jardín del Edén. Y ahora, a los antidiluvianos. Vean cómo el diablo ha venido y sigue trabajando, sigue engañando. Por eso, creemos que Dios en estos últimos días tendrá un remanente que llevará a cabo el mandato de Dios y la amonestación que hoy tiene que recibir el mundo para que sepan
de qué manera el Señor nos quiere vestidos y cómo nos quiere en nuestra vida propia. Amén, amén. Mi hermano, esperando que el Señor prepare tu vida y tú te pongas en las manos de Dios. Amén. Un feliz día y muchas bendiciones.